la guitarra mía, al despertar la mañana, quiere cantar su alegría a mi tierra mexicana. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a este muy importante gran evento. También fue invitado nuestro presidente Horst Prelog y vicepresidente del Grupo de Estructuras, Scott Turner. Infelizmente, por otras obligaciones, no pueden asistir hoy aquí, pero me mandaron una carta y me pidieron que yo las leyera para ustedes. Estimado equipo de Autotech, quisiéramos tener la oportunidad de felicitarlos por el aniversario número 15 de Autotech. Es sin duda un día muy importante para ustedes y para nosotros un placer en reconocer. No podríamos haber llegado tan lejos sin su leal apoyo y arduo trabajo de cada uno de los miembros del equipo de Autotech. Gracias por contribuir al éxito de Cosma. Autotech fue la primera planta mexicana de Magna. En este año se cumplen ya el 50 aniversario de Magna, de manera que tenemos doble razón para celebrar. El futuro para nosotros en México es seguro que será emocionante y lleno de oportunidad. Y esperamos trabajar muy de cerca con ustedes para asegurar su éxito continuo y prosperidad en Puebla. Ustedes son un gran ejemplo de cómo podemos tener éxito y estamos inspirados por su pasión y dedicación a nuestra empresa e imparable esfuerzo para asegurar nuestro éxito. Nuestra gente hace la diferencia. Gracias a ustedes. Por favor, feliciten a los miembros de su equipo de nuestra parte. Por favor, disfruten su día y esperamos verlos en nuestra próxima visita a Autotech. Saludos, Horst Prelog, Scott Turner. Hasta aquí las palabras de Horst Prelog y Scott Turner. Ahora quiero yo hacer mis comentarios. Tal vez algunos van a preguntar qué hace Willy Evers con Autotech, cómo conoce Autotech. Desconozco muy bien, porque yo llegué también a México la segunda vez en 1991, no trabajando para Magna, infelizmente, trabajaba yo para la competencia, entonces las empresas crecimos juntos. 5 años más tarde, fui yo 5 años más grande, más maduro, más inteligente. Salí de la otra empresa y fui contratado por Cosma para ser la empresa de Formex en Saltillo. Pero como allí no había nada al inicio, me contrataron en Autotech, entonces me trataron muy bien y me pagaron muy bien. También gracias por eso, muy personal. Ahora quiero enseñarles cómo yo veo Autotech. Eso es el terreno de Autotech. Las 2 líneas oscuras son la autopista y el lado derecho es la barranca, si se ubican. Entonces, la primera fase de Autotech en 1992 era una pequeña planta de como 10,000 metros cuadrados, unos 200 empleados y solamente trabajando para Volkswagen. Y parece que ustedes lo han hecho muy bien, porque no tardaba mucho hasta que vino la primera expansión. Adelante. Bien, ya en 95 casi se duplicó la área de prensas. Otro más. En 1998 vino otra ampliación. Una al lado izquierdo, otra al lado derecho. Y eso es en 2000. En 2000 casi llenaron todo el terreno.
solamente la parte abajo no se puede llenar de construcciones porque ustedes saben, aquí pasa un gasoducto, ¿verdad? Pero todo lo demás ya está lleno. Pues entonces, todo eso que han visto en estos 4 o 5 hojas es el resultado de su trabajo. Porque con buena calidad, buen precio, siempre entregando al cliente buenos productos, han tenido el éxito y han conseguido más trabajo. Así son ustedes un excelente ejemplo de la Carta Magna que dice en su primer punto, estabilidad en el trabajo como por conseguir más negocio. Y cuando en el primer año solamente sortieron a Volkswagen, hoy sorten a Aguascalientes, a Nissan, sorten a Silao, General Motors, también a Toluca, Daimler Chrysler y lógicamente todavía a Volkswagen. También una gran parte de este éxito tienen los miembros del equipo de ventas. ¿Quiénes son de ventas aquí? Hay algunos de ventas, porque ellos también han tenido gran éxito. Pero, ¿qué hacemos? El terreno ya está lleno. Entonces mandamos la gente de ventas a casa. ¿O qué hacemos? Pues tal vez, si ustedes continúan así, y estoy seguro de eso, hay mucha oportunidad en México, tal vez algún día habrá otra fiesta, tal vez aquí, o en la inauguración de la nueva planta que ustedes tal vez van a conseguir algún día. Otra vez muchas gracias a ustedes, felicidades, buen futuro. Muchas gracias, Billy, por estas palabras. A continuación, solicito la presencia en el podio de nuestro director general, Andrew Dehan. Por favor, Andrew. Gracias, señor. ¿Qué onda, mis amigos? ¿Cómo estás? ¿Cómo están? ¿Están? Sí. Ok, serio. Buenas tardes a todos. Hoy es un día muy especial. Hoy es un día donde reconocemos 2 eventos en Magna. Uno, el 50 aniversario en Magna. Y 2, el más importante, el 15º aniversario de Autotech. Gracias. Estoy muy orgulloso de estar aquí como miembro de la familia Autotech. Hoy es nuestro día. El día de hoy es una celebración a los esfuerzos y dedicación al éxito de Autotech. Estamos en un excelente camino. Juntos continuaremos haciendo grandes cosas para asegurar nuestro futuro y nuestro éxito. Me gustaría también agradecer a nuestros invitados el disfrutar el día de hoy con nosotros, así como también a todo el comité organizador de esta bella fiesta. En verdad, deseo que disfruten la fiesta. Estoy ansioso por celebrar nuestro 20 aniversario juntos. Gracias y diviértanse. Gracias, Andrew.
Esa es nuestra misión el día de hoy, divertirnos. Bueno, pues he de compartirles que es un placer para mí, en lo personal, poder presentarles al siguiente invitado. Prestigiado periodista y cronista de Saltillo, don Armando Fuentes Aguirre, también conocido como Catón, quien es indudablemente uno de los personajes más interesantes y polifacéticos de Coahuila, su ciudad natal. Es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, diplomado en Periodismo por la Universidad de Indiana, Estados Unidos, fundador y director de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila. Desde 1978, cronista de la ciudad de Saltillo, y en septiembre del 2003, la Universidad Autónoma de Nuevo León le otorgó el máximo grado académico, doctor honoris causa. Sus artículos editoriales aparecen diariamente en más de 150 publicaciones nacionales y extranjeras, destacando Reforma, El Norte, Palabra y Mural, donde publica sus columnas Mirador, De Política y Cosas Peores, Manganitas, por mencionar algunas. Se le considera el columnista más leído de México y por lo mismo ha sido merecedor del premio Ixtán Cal en diversas ocasiones que los periódicos El Norte, Reforma, Palabra y Mural otorgan cada año a sus editorialistas más leídos. Por favor, recibámoslo con un fuerte aplauso. Muchas gracias. Hay 4 señales que indican que los hombres hemos llegado ya a la edad madura. La primera, se nos olvidan los nombres. La segunda, se nos olvidan las caras. La tercera, se nos olvida subirnos el zipper. La cuarta y más alarmante de todas, se nos olvida bajarnos el zipper. Pero hay otra señal todavía más inquietante y que da indicio aún más claro de haber llegado ya a esa edad, y es la tendencia a alargarse en el uso de la palabra. Como yo no quiero dar esa señal a más de las muchas que ya doy, mi charla va a ser breve. A mí el mérito de la brevedad, inestimable, me lo enseñó el presidente del Club Rotario de Cadereyta, un poblado vecino de Monterrey. Me invitó a hablar en su comida semanal y yo le pregunté: dígame, señor, ¿cuánto tiempo debo hablar? Él me respondió: no, licenciado, usted hable todo el tiempo que quiera. Nosotros a las 3 nos vamos. Quiero que me permitan evocar a un personaje de mi tierra, Ernesto el Chaparro Tijerina. Hombre de afortunadas frases era él. Sus ocurrencias andan en boca de la gente y forman parte ya de la conciencia colectiva. ¿Qué frases tenía el Chaparro Tijerina? Decía, por ejemplo: el dinero no compra la felicidad, sobre todo si es poco. Decía también:
El vino eleva el espíritu, convéngale al cuerpo o no. Para referirse a una señora embarazada, el chaparro nunca decía sencillamente que estaba embarazada, ni recurría a ninguna de las cuidadosas expresiones que usamos nosotros para aludir a una señora en tal estado. Él no decía que la señora se hallaba en estado interesante, que estaba esperando a la cigüeña, que se iba a aliviar. No. Para referirse a una señora embarazada, el chaparro decía que estaba enferma de gustos pasados. Pero la mejor frase que recuerdo de él, la más lapidaria y contundente, es esta que a continuación voy a decir. El que se encuentra un pendejo, se encuentra un tesoro. ¡Qué frase magnífica es esa! Me entusiasmó la primera vez que se la oí. Y cuando llegué a mi casa, la de ustedes, le dije a mi esposa, acabo de oír una frase sensacional. Ella me preguntó, ¿qué frase es esa? Y yo la repetí, el que se encuentra un pendejo, se encuentra un tesoro. Y ella me dijo, ¡qué buena frase! ¿Dónde la oíste, tesoro? Quiero decirles que esta es la época del año en que invariablemente tomo yo mis vacaciones. Pero ustedes encontraron su tesoro. Y aquí me tienen. Y muy bien tenido, amigas y amigos de Autotec y de Magna, porque eso me da ocasión de comentar con ustedes las reflexiones de un mexicano común en torno de la situación actual de nuestro país, de lo que quizá el futuro va a ofrecernos y de lo que cada uno de nosotros, y en especial ustedes, que cumplen en estas prestigiosas empresas una función tan importante, podemos hacer en la hora actual en bien de México. Hemos vivido, no cabe duda, épocas de crisis. A la de economía se añadió en este año último una crisis política cuyos efectos y finales consecuencias todavía no podemos avisorar. Dos peligrosos sentimientos se han ido apoderando de nosotros. El primero es el escepticismo. No creemos ya en nada y en nadie. Somos como Pepito. Fue de visita al zoológico con su papá y vio Pepito un animal. Le pregunta al señor, papi, ¿qué animal es ese? Le dice su papá, es una mula. Pregunta Pepito, ¿y qué es una mula? Bueno, hijo, le explica el señor, una mula es el resultado de la mezcla de un caballo con una burra o de un asno con una yegua. Siguen caminando, ve Pepito otro animal. Papi, ¿ese qué es? Le dice su papá, es un perro lobo. Pregunta Pepito, ¿y qué es un perro lobo? Hijo, el nombre te lo está diciendo. Perro, lobo, el resultado de la mezcla de un perro con una loba o de un lobo con una perra. Unos pasos más adelante, ve Pepito otro animal. Papi, ¿y ese qué es? Le dice su papá,
es un oso hormiguero. Y dice Pepito, ¡ah! El segundo nocivo sentimiento es el pesimismo. Había un pequeño pueblo en el que jamás había existido una casa desafinada, es decir, de mala nota. Ni siquiera había tenido nunca ese pueblito uno de esos moteles que antes se llamaban de paso, ahora se llaman de corta estancia o pago por evento. Cierto día llegó una casa mala a establecerse allí y el señor cura de la parroquia, muy preocupado por la nociva influencia que ese establecimiento podía tener en la moral de sus feligreses, llamó a todos los señores a la iglesia, los hombres nada más, y después de cerrar la puerta con cautela, subió al púlpito y les predicó. Y les dijo: hijos míos, yo quiero exhortarlos con los más vivos acentos a que no vayan a ir ustedes a esa casa de pecado. Ahí hay mujeres malas, hijos. Las visitan hombres peores que ellas. Esos hombres traen enfermedades vergonzosas. Están con las mujeres, claro, les transmiten a ellas esas enfermedades. Luego van ustedes a esa casa, hijos, están con las mujeres, adquieren ustedes también esas enfermedades. Y qué bueno que allí parara todo. Justo castigo a sus urentes y salaces demandas de carnalidad y de fornicio, de lúbrica libidinosidad lasciva y de erótica y voluptuosa concupiscencia pasional. Pero luego van ustedes a sus casas, hijitos, están con sus esposas, les transmiten también a ellas esas enfermedades. Y al rato andamos todos enfermos. Pues esos dos perniciosos sentimientos, el que nos hace escépticos y el que nos vuelve pesimistas, son tanto más perniciosos cuanto que también se pueden contagiar. Abro un breve paréntesis para decir que en eso de las enfermedades venéreas, la generación a la cual yo pertenezco fue muy afortunada. Cuando había sífilis, nosotros todavía no. Y ahora que hay SIDA, nosotros ya no. No se crean. Con todo esto que pasa, los mexicanos andamos inquietos y confusos, tan confusos que a veces no sabemos ya ni lo que nos decimos. Somos como aquella muchacha originaria de México, se fue a vivir a los Estados Unidos. Después de estar algún tiempo por allá, regresó de vacaciones al pueblito donde vivía su abuelita y se quejaba la muchacha del calor que hacía. Decía: abuelita, allá al otro lado, cuando hace mucho calor en las noches, nada más ponemos el cooler en la ventana y con eso podemos dormir. Le dice la viejita: hija, aquí si pones el cooler en la ventana, no te van a dejar dormir en toda la noche.
no solo no sabemos ya lo que decimos, a veces tampoco entendemos bien lo que nos dicen. Y nos sucede lo que aquel conferencista que hablaba de temas trascendentes, y dice el conferenciante: nadie sabe lo que sigue después de la muerte. Levanta la mano una señora. Yo sí sé, sigue la pera, la bandera y el bandolón. La criadita de la casa le dice a la señora: ceñito, ahí en la puerta está un testículo de Jehová. Le dice la señora: ¿querrás decir testigo? No, dice la criadita, testículo. ¿A huevo quiere entrar? O nos sucede lo que a aquella otra muchacha que se iba a casar. Iba con su abuelita y le pregunta: abuelita, ¿qué ropa crees que debo llevar a mi luna de miel? Le dice la viejita: lleva una bufanda. Una bufanda, abuelita, se ríe la muchacha. ¿Cómo una bufanda, abuelita? Si vamos a ir a Cancún. En todo caso, llevaré un negligé. No, le dice la viejita, tú lleva una bufanda. Yo también a mi luna de miel llevé un negligé y tu abuelo me lo trajo de bufanda todo el tiempo. Nos hacemos preguntas los mexicanos. Algunas de esas preguntas, hay que reconocerlo, son muy tontas, como la del niñito aquel que le preguntaba a su mamá: oye mamá, ¿por qué cada vez que pasa el vendedor de periódicos mi papá se le queda viendo muy feo? Otras preguntas, en cambio, hasta se pasan de inteligentes, como la del tipo aquel que era cazador. Una comadre suya se enteró de que iba a salir de cacería, y va con él y le dice: oiga, compadre, si mata usted un venado, me separa una pierna. Le dice: ¿y si mato dos? Con frecuencia la gente me pregunta: ¿cuál es la causa de esta crisis? ¿Por qué nuestro país, tan rico en recursos de todo orden, llegó a verse en los extremos de pobreza en que lo vemos ahora? En los antiguos libros de geografía mexicana se decía que el mapa de México tiene la forma de un cuerno de la abundancia. Se describían en aquellos entrañables textos las inmensas riquezas de la patria, las minas de oro y plata prodigiosas, los mantos de petróleo inagotables, las ubérrimas selvas, los feraces campos labrantíos, nuestros bosques, praderas y montañas, las costas y litorales mexicanos, hermosos y extensísimos. Tal parecía que Dios había dejado en México todo el tesoro de sus inmensos dones. Yo, amigas y amigos, ya no hablo nunca de las riquezas mexicanas. A no hablar de ellas me enseñó don Abundio, el viejo cuidador de nuestro pequeño rancho familiar. Hombre del campo,
anciano, tiene la recia sabiduría que solo pueden dar los muchos años bien vividos y el cotidiano trato con la tierra, y expresa ese saber en los galanos modos de hablar que tiene nuestra gente. A veces, debo decirlo, don Abundio me pone en apuros con sus ocurrencias, pero yo no hago caso de eso. Primero, porque lo quiero mucho, y luego, porque muchas cosas aprendo siempre de él. Hace unos meses, un señor de mi ciudad me invitó a ir con él al campo e invitó también a don Abundio. Íbamos los tres en la camioneta del que nos invitaba, el anfitrión al volante, don Abundio del lado de la ventanilla, en medio iba yo. Apenas llegamos al campo, me dice aquel señor: mire, licenciado, todas estas tierras, desde aquí hasta donde se pierde la vista, eran de mi abuelo, pero se las quitó el general fulano. Llegamos a la preciosa serranía y me dice el señor: mire, licenciado, todos estos bosques, desde aquella montaña hasta aquella otra, también eran de mi abuelo, pero se los quitó el gobernador Sutano. Entramos en el anchuroso valle y me dice el señor: mire, licenciado, todas estas labores, desde aquí hasta el arroyo aquel que apenas se divisa, eran también de mi abuelo, pero se las quitó el licenciado Perengano. Don Abundio ya no se pudo contener. Adelantó un poco la cabeza y le preguntó: oiga, perdone, señor, ¿nos viene presumiendo a su abuelito de rico o de pendejo? Pues por la misma razón, yo ya no presumo nunca las riquezas mexicanas. Cuando alguien me pregunta ¿por qué esta crisis?, no doy explicaciones complicadas, que ni las conozco. Y si las conociera, estoy seguro de que yo mismo sería el primero en no entenderlas. Para responder a esa pregunta, siempre he hecho mano a la sabiduría del filósofo de Güemes. El filósofo de Güemes es un personaje de Tamaulipas. Güemes es un pequeño poblado vecino de la capital, Ciudad Victoria. Y el filósofo de Güemes se ha hecho famoso por las frases que dice. Algunos piensan que esas frases son solemnes tonterías y se ríen de ellas, como me río yo también. Son frases muy graciosas. Pero las frases del filósofo de Güemes tienen una cualidad: todas son indiscutibles, nadie las puede rebatir, son incuestionables, irrefragables, incontrovertibles, impepinables, inconcusas. Tienen el peso absoluto de los axiomas de la matemática, que no se pueden negar o contradecir, porque su verdad es palmaria, paladina, evidente. Déjenme tratar de recordar algunas de las más conocidas frases del filósofo de Güemes. Lo que de aquí para allá es para abajo, de allá para acá es para arriba. Si no llegó, es que no vino. Árbol que crece torcido, no le pusieron palito. Si dos pelaos van en el mismo caballo, a huevo uno va atrás. Si el gallo no canta en la madrugada,
puede que llueva mucho, puede que llueva poco, o puede que no llueva nada. Si dos perros persiguen a una liebre y el de adelante no la alcanza, el de atrás menos. Y la frase inmortal que dio eterna fama inmensurable al filósofo de Güemes. Primero es el 1 y luego el 2. Pero en el 21 se chingó el 1. Pero entre todas esas frases obvias, bobaliconas, evidentes, verdades de perogrullo, todas, tiene el filósofo de Güemes una que a mí me parece que con magistral concisión explica la situación en que nos vemos. Dijo el filósofo de Güemes: estamos como estamos porque somos como somos. Y yo creo que esa verdad no admite discusión. En graves errores caímos los mexicanos. El primero quizá de nuestro tiempo tuvo su origen cuando se hicieron aquellos hallazgos de petróleo en la sonda de Campeche, que fueron considerados fabulosos. El entonces presidente de México, José López Portillo, nos dijo que en adelante nuestra riqueza sería tan grande que de lo único que tendríamos que preocuparnos sería de aprender a administrar la abundancia. Al conjuro de aquellas frases, olvidamos una verdad sencilla. La principal fuente de la riqueza de un país es el trabajo de sus habitantes. Yo sé de un solo lugar, uno nada más, no conozco otro, en donde el éxito viene antes que el trabajo. Ese lugar es el diccionario. Ahí sí, primero viene éxito y hasta después viene trabajo. Pero fuera del diccionario, acá en la vida, y eso lo saben bien ustedes, amigas y amigos de Autotec y de Magna, que han trabajado tan laboriosamente, con tanto empeño, con tanta calidad y con tantos deseos de superación. Solo trabajando así podemos aspirar a que llegue el éxito. Nosotros ya no quisimos trabajar, empezamos a endeudarnos y México llegó a tener un triste récord. Era una señora, una madre joven, tenía un bebé pequeñito de unos cuantos meses de nacido. Un día al bebito lo acometió un hipo tremendo, un hipo fenomenal, que la muchacha con nada se lo podía quitar. Recurre a todos los remedios caseros que hay para quitarles el hipo a las criaturas, le dio agua al bebé, lo puso cabecita para abajo, le tapó las naricitas, le puso una monedita en la frente, le pegó un susto. No, el hipo no solo no se le quitaba, le seguía peor. La muchacha se preocupó, trató de conseguir un médico, no localizó a ninguno y ya desesperada, sin saber qué hacer, fue con la vecina del otro lado de su casa. Era una señora ya grande, de experiencia. Le dice: vecina, vengo a ver, a mí tiene un hipo muy fuerte, no se lo puedo quitar. Le dice la señora: ya le diste agua, ya hice todo, el hipo no se le quita. Mira, hija, dice la señora, cuando mis bebés eran pequeñitos,
yo tenía un remedio para quitar el hipo. No me fallaba nunca, El hipo se les quitaba siempre. Pero es una cosa tan verdaderamente rara que casi ni te la quisiera decir porque no me la vas a creer. No, dice la muchacha, dígame lo que sea porque ya no hay ni qué hacer. Bueno, dice la señora amiga, cuando a uno de mis bebés le daba hipo, yo me conseguía un listón rojo, me hacía un moño y se lo amarraba al bebito. Ay, caray, ¿cómo decirte dónde? Bueno, te lo imaginarás si recuerdas que yo tuve nada más hijos varones. Ahí le amarraba yo aquel moño y oye, yo no te sé decir por qué, pero el hipo se les quitaba siempre. Pues a la muchacha no deja de parecerle raro aquel remedio, pero como dicen, un perdido a todas va. Regresa a su casa, afortunadamente tenía por ahí un listón rojo, hace un moño muy bonito y con el mayor cuidado se lo amarra al bebito allí. Sorpresa, a los 3 minutos, ¡zas!, el hipo se le corta de repente y el bebé se queda dormidito con una sonrisita angelical, como si nunca jamás hubiese tenido hipo. Uy, la muchacha se alegró mucho, claro, se prometió que lo primero que haría cuando regresara su marido del trabajo, pues sería contarle aquello que había sucedido. Pero da la hora en que el marido debía regresar y no regresa. Dan las 10 de la noche, las 12, la 1 de la mañana, el tipo que no vuelve. Como a las 3 de la madrugada viene regresando, cayéndose de borracho y con un hipo, se acuesta en la cama y el hipo aquel que parecía que iba a ahogarlo y la muchacha se asusta, pero luego se acuerda. Dice, pues si el moño dio resultado con el bebito, a lo mejor también funciona con el sinvergüenza este. Va y se hace otro moño, desde luego de tamaño proporcional, y se lo amarra al tipo allí. Coquetón que se veía con su moño. Parecía que lo iban a rifar. El milagro se repite. A los 3 minutos, ¡zas!, el hipo se le corta y el sujeto se queda bien dormido. Pasa la noche, llega la mañana, con el sol que por la ventana entra, se despierta el sujeto. Se siente algo raro, voltea, se ve el moño aquel. En eso se abre la puerta y entra su esposa hecha una furia. Le dice, oye, cabrísimo grandón. Claro, no se lo dijo en ese orden. Pues, ¿dónde anduviste anoche? Dice el tipo, mira vieja, no sé decirte dónde anduve, pero una cosa sí te voy a decir, gané el primer lugar. Pues nosotros tuvimos también un primer lugar y ni siquiera moño nos pusieron. México llegó a ser el país más endeudado del planeta. En otro error caímos: la ineficiencia. Antes, los mexicanos teníamos un ingenio muy grande que aplicábamos hasta en las situaciones más cotidianas de la vida. Yo conocí a un señor que era mudo. Cierto día, en el curso de un trámite oficial, alguien le preguntó al mudo que cuántos años tenía. Sin vacilar, el mudo pasó su dedo por la pared encalada. Se señaló luego la parte posterior de su cuerpo
y después con los dedos hizo un 2 y un 5. Eso, en buen castellano, quería decir, calculo que 25. Más claro, no canta un gallo. Con aquel ingenio, los mexicanos nos poníamos en situación inmediata de ventaja en cualquier oportunidad que se nos presentara. Viajaba un mexicano en jet. A su lado iba una muchacha muy guapa que entabló conversación con él. Le dice la muchacha: pues fíjese usted, señor, que yo me dedico al estudio de todas las cuestiones relacionadas con la sexualidad humana. Y en el curso de mis encuestas e investigaciones que he realizado en numerosos países de la Tierra, he llegado a una conclusión sumamente interesante. En tratándose de ejercicio sexual en el varón, los campeones, en lo que se refiere a potencia, son los árabes. Y los que se llevan la palma en técnica son los mexicanos. Pero perdone, señor, no le pregunté su nombre. Dice el tipo: Mohamed Ixtlizóchitl, para servir a usted. Pero ese ingenio de pronto se nos terminó y los acontecimientos empezaron a rebasarnos. Llegó la época del año en que papá conejo debía, digamos, atender a las nuevas conejitas del corral. Él ya era conejo grande, las conejitas ese año eran bastantes, de modo que papá conejo llamó a su hijo, el conejito joven, y le dice: pues mira, hijo, llegó ya la temporada. Las conejitas, tú me entiendes, este año, mira, son muchas, Yo, la verdad sea dicha, pues no soy el mismo que era antes, Y he pensado que a lo mejor ya es tiempo de que empieces a practicar un poco, para que este año pues me ayudes algo y el próximo quizá ya pueda sustituirme en esta tarea que por lo demás es tan agradable. Al conejito joven le brillaron los ojos. Él ya tenía tiempo esperando esa oportunidad. De modo que dice: papá, usted me enseñó a mí a ser un hijo obediente y respetuoso, me tiene frente a completa disposición, dígame nomás a qué horas comenzamos. Papá conejo se molestó un poquito. Le dice: oye, esta no es una cosa al ahí se va. Esto es algo muy serio, de mucha responsabilidad. Tú debes tomar en cuenta, las conejitas son inexpertas, nunca han pasado por esta experiencia. A ti como caballero te corresponde el deber de iniciarlas con delicadeza. Además, esta es una ceremonia, es todo un rito muy solemne, muy formal. Tú debes llegar con la conejita y con el mayor respeto, con la más grande educación, con una esmerada urbanidad. Le dices: con permiso, señorita. Haces lo que tienes que hacer y al despedirte le dices: gracias, señora. Y pasas con la que sigue. El conejito ya no quería más explicaciones, ya él lo que quería era empezar. Papá conejo le dice: mira, las vamos a poner a todas en hilera, una al lado de la otra. Yo empiezo de este lado para allá, tú empiezas de aquel para acá y así hasta que terminemos. Comienzan en efecto. Papá conejo, claro, con los años iba muy despacito. Con permiso, señorita.
Gracias, señora. Con permiso, señorita. Gracias, señora. Con permiso, señorita. Gracias, señorita. No, del otro lado, el conejito joven, ese iba a toda su velocidad. Con permiso, señorita, gracias, señora. 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 Con permiso, papá, gracias, papá. Pues así a nosotros los acontecimientos han empezado ya a decirnos, con permiso, mexicanos, gracias, mexicanos. Y sin embargo, amigas y amigos de Magna y Autotec, a la vista y en la presencia de esa crisis, de todos los problemas que tenemos, de las calamidades mil que nos afligen, de los nubarrones que aparecieron de súbito sobre el suelo político de México, a pesar de todo eso, este que les habla se declara un optimista. Claro, a lo mejor mi optimismo es como el del tipo aquel que se cayó de lo alto de un edificio de 100 pisos. Al pasar vertiginosamente por el 10º, iba diciendo, pues hasta ahorita no ha pasado nada. Quizá mi optimismo, lo reconozco, sea tan infundado como el de la gallinita que le dijo al marranito del corral: oye, marranito, a mí se me hace que a ti hoy en la noche te van a matar. El cochinito se espanta. ¿Por qué me dices eso?, le dice la gallinita. Porque oí al granjero que le dijo a su mujer: a esa gallina mañana me le das chicharrón. Pero es que hay algo que los mexicanos hemos olvidado y que deberíamos recordar. Llegó una pareja de ancianitos a un restaurante. El viejecito llenaba a la ancianita de finas y delicadas atenciones y se dirigía a ella con expresiones de inmenso cariño. Ven, mi vida, siéntate, mi cielo, estás a gusto, reina. ¿Qué quieres pedir, ángel? El mesero observaba aquello y estaba impresionado. Poco después la viejecita se levantó de la mesa para ir al baño y el mesero, sin poderse contener, va con el ancianito y le pregunta: perdone la indiscreción, señor, ¿cuántos años tienen ustedes de casados? Responde el viejecito: estamos celebrando 65 años de matrimonio. Le dice el mesero: caray, señor, me tiene usted emocionado, conmovido. 65 años de casados. ¿Y cómo le habla usted a su viejita? Mi vida, mi cielo, mi reina, mi ángel. Dice el viejito: pues es que ya no me acuerdo cómo se llama. Pues nosotros hemos olvidado que en su pasado México ha afrontado crisis más graves que esta,
De todas ellas hemos salido con bien y para ser mejor. México, amigas y amigos, es una patria maravillosa. Jamás nos ha pedido México morir por él. Nos pide, sí, vivir por él. Y ni siquiera reclama de nosotros grandes hazañas ni prodigiosos heroísmos. Lo único que México nos pide es que cada uno de nosotros haga mejor cada día la pequeña o gran tarea que tenga encomendada. La de ustedes es una tarea grande, trascendente y también bella. Es grande porque de no ser por ustedes, los mexicanos no dispondríamos de esos elementos cuyas partes ustedes fabrican y que nos permiten disfrutar de medios de comunicación. Pero es trascendente porque han demostrado ustedes, lo dijo nuestros directivos que acabamos de escuchar, han demostrado una calidad profesional, técnica y de trabajo que los iguala a cualquier trabajador de cualquier parte del mundo. A mí me gusta esta empresa, Magna y Autotec, porque pone por principio de cuentas el bien de sus trabajadores. Esa es una noble filosofía, es una verdadera forma de hacer que el trabajador se sienta bien en su trabajo. Ciertamente, tienen ustedes un privilegio al formar parte de estas empresas cuyo nombre son en todo el mundo sinónimo de calidad y de excelencia. Eso, vuelvo a decirlo, es un privilegio, pero a cada privilegio acompaña siempre una responsabilidad. Y la de ustedes es ponerse bien la camiseta, sentir ese orgullo de los 15 años bien cumplidos de Autotec, de los 50 años de experiencia de Magna, y todos juntos, en labor de equipo, esforzarse cada día por conseguir metas más ambiciosas y conquistarlas, por trabajar con mayor excelencia, sirviendo mejor a los importantes clientes que tienen ahora y que se los han ganado precisamente por la calidad con que saben hacer las cosas. Eso que ustedes hacen, eso que les ha dado fama de buenos trabajadores, de operarios magníficos, de técnicos calificados, esa excelencia es lo único que México nos pide. Nada más nos demanda, pero tampoco tenemos derecho a darle nada menos. En estos aniversarios jubilosos, hagan ustedes el propósito de superarse cada día, de mantenerse unidos en el trabajo cotidiano. Si lo hacen, su empresa va a ganar, su familia va a ganar y sobre todo va a ganar esa gran empresa, esa hermosa familia que se llama México. También, amigas y amigos de Autotec y Magna, hemos de volver los ojos a valores de espíritu, porque ellos nos dan el rumbo y lo señalan. De esos valores, si ustedes me lo permiten, quisiera terminar. Cuando tengo la gran fortuna que ustedes esta tarde aquí me han dado, la de poder encontrarme con ustedes